Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Bienvenido a tu programa Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Realmente en esta mañana vamos a conectarnos con la presencia y la palabra del Señor, porque sé que hay una palabra maravillosa que el Señor nos va a regalar en esta mañana y va a tocar nuestro corazón. Hoy quiero darle continuidad a la enseñanza que estuve compartiendo el día de ayer acerca de buscar la instrucción. Te voy a dejar el link por acá, por si no lo has visto, vayas y veas esta enseñanza para que puedas complementar lo que el Señor nos quiere decir hoy. Y quiero leer para ustedes en el primer libro de Samuel, capítulo 5, del versículo 7. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y el versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Qué maravilloso es encontrarnos con estos mensajes y estos pasajes de la palabra, que dentro de ellos hay un mensaje de parte del Espíritu Santo que sé que toca nuestros corazones. En la enseñanza de ayer estuve hablando acerca de José. Yo estuve hablando cómo Dios le habló al faraón, cómo el Señor le dio la interpretación del sueño a José, pero también el Señor, a través de la sabiduría y conociendo la experiencia que tenía José como administrador, le da la solución a faraón referente a todo lo que iba a pasar en Egipto durante los 7 años de hambruna. Pero ¿sabes algo? Aunque teniendo una palabra de Dios, el faraón necesitó de una instrucción de una persona que tuviera la sabiduría divina, pero que también tuviera experiencia en la labor que se iba a realizar. Y esto fue de pronto lo que el Espíritu Santo nos habló a nosotros ayer a través de esta enseñanza. Pero aquí podemos encontrar una diferencia. En el pasaje de José encontramos que Faraón acató la instrucción de lo que Dios le había hablado al corazón de José. Pero aquí encontramos a Saúl, un caso diferente. Aquí encontramos a Saúl y a Samuel. Cuando Saúl encontró el reino, se encontró con que Dios lo había colocado como rey. El Señor le colocó al lado al profeta Samuel como la persona que lo iba a instruir con este cargo como rey de Israel, porque era la primera vez que el Señor había escogido un rey para el pueblo. Saúl no venía de una descendencia de reyes. De pronto, en este tiempo, como en España, que utilizan este tipo de gobierno acerca de rey, en España a los reyes que van a suceder el trono lo vienen preparando desde que ellos nacen y comienzan a enseñarles a cómo pensar como rey, a cómo administrar como rey, cómo el rey tiene que administrar los recursos y cómo debe tratar a su pueblo. Pero Saúl no venía de una cuna de reyes. Saúl había sido escogido por el Señor. Y en el primer encargo que Dios le manda a Saúl, Saúl desobedece. Y aquí está condensado la enseñanza que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón. Porque hay veces tenemos una palabra, hay veces tenemos la instrucción del Señor, pero aquí encontramos la versión contraria de lo que sucedió con Faraón. El Faraón obedeció la instrucción, Saúl desobedeció la instrucción, o trató de cumplir la instrucción a medias. Entonces, en este pasaje del capítulo 15 de 1 Samuel, dice la palabra que Samuel se acercó a Saúl y le dijo: el Señor me ha puesto para ungirte como rey sobre Israel, pero te manda un encargo. El Señor ha visto acerca del pueblo de los amalecitas, que eran un pueblo enemigo del Señor, y el Señor quiere erradicar por completo a los amalecitas de la tierra. Y te encarga a ti que vayas y destruyas absolutamente todo, que no dejes absolutamente nada. Pero Saúl va y toma a los del pueblo y van a destruir los amalecitas conforme a la palabra que el Señor le había dado. Pero sucedió algo. De aquí puedo encontrar de pronto uno de los primeros errores que le pasó a Saúl.
Saúl no le dijo al pueblo la instrucción de lo que Dios había dicho, sino que él tomó al pueblo e inmediatamente se fueron a destruir los amalecitas. Pero entonces, ¿por qué puedo decirte que Saúl no le dijo al pueblo la instrucción completa? ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando estaban allí ya destruyendo a los amalecitas, se apiadaron. Como el Señor había dicho que no tuvieran piedad de los amalecitas y los destruyeran por completo, porque el Señor quería eliminar a unos enemigos del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Dios se apiadó de los mejores corderos, de las mejores vacas, o sea, de los animales más grandes, los más hermosos. Ellos los tomaron y se apiadaron de esto y destruyeron a los animales más feos y a los más viles y menospreciables. Y también perdonaron la vida del rey Agag, que era el rey de los amalecitas. Y por haber hecho esto, se puede connotar de que Saúl no le había dicho al pueblo cuál era la instrucción concreta de Dios, sino que solamente vamos y destruyamos a los amalecitas, pero no le dijo que el Señor había ordenado que no tomaran absolutamente nada del pueblo de los amalecitas. Entonces, ¿qué sucedió? Que al Saúl perdonar a Agag, estaba dando prácticamente, aparte de que estaba desobedeciendo, le estaba dando un futuro diferente a lo que Dios había dicho, porque al dejar a uno de los amalecitas, más adelante nos muestra la palabra que los amalecitas crecieron y siguieron siendo enemigos del pueblo del Señor. Pero aquí tengo algo bien interesante que decirte, y es que nosotros, si el Señor nos regala una instrucción, no podemos cumplir esta instrucción a medias, así como hizo Saúl. Saúl en su corazón pensó que esto era lo mejor, pero la directriz de Dios era concreta, porque el Señor estaba mirando el futuro, no estaba mirando de pronto lo que estaba enfrente de los ojos de Saúl, sino que estaba mirando el futuro, tratando de destruir por completo a enemigos del pueblo de Dios. Pero al apiadarse Saúl de esto, lo que hizo fue que prolongó a los enemigos en otras generaciones. De pronto Saúl no pudo ver a los enemigos amalecitas como lo pudo ver la descendencia de David, que fue el segundo rey sobre Israel. David le tocó pelear con los amalecitas, le tocó pelear con aquellos que Dios había ordenado que los erradicaran por completo. ¿Qué enseñanza tiene el Espíritu Santo para nosotros hoy? Y quiero que vayamos a Proverbios. En Proverbios capítulo 13, versículos 13 y 14, mira cómo dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Versículo 14. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida, y los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Mira cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de nosotros tomar la instrucción de parte de Dios. Tomar la instrucción de Dios y también de las personas sabias que Dios coloca en la tierra. Porque hay veces que nosotros realmente necesitamos una instrucción con mucha sabiduría para poder cumplir el plan de Dios. Esto fue lo que pasó con Saúl. Pero Saúl, al despreciar la sabiduría y la instrucción que se le había dado, Saúl lo que hizo fue que buscó problemas para un futuro. Buscó problemas por querer congraciarse con el pueblo. Y aquí la palabra de Dios dice que la instrucción de los sabios es como una fuente de agua viva. Entonces, el llamado del Espíritu Santo para nosotros hoy es que si tú recibes una instrucción divina y si tú recibes una instrucción de Dios, obedécela. Obedece la instrucción, porque al obedecer la instrucción tendrás éxito. Y quiero que vayamos también a este pasaje de la palabra que me gusta mucho, que está en 2 de Crónicas 26:5. Mira cómo dice la palabra. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Estaba hablando del rey Urías. El rey Urías fue un hombre que persistió en buscar al Señor porque estaba recibiendo la instrucción del profeta Zacarías. Y remarca algo bien interesante. Dice que era un hombre entendido en visiones de Dios. Y dice la palabra que cuando él siguió persistiendo en buscar a Dios, dice que el Señor le prosperó. Y aquí en este pasaje de Proverbios, en el versículo 13, en la parte final, dice que el que respeta el mandato tendrá éxito. Si Saúl hubiera obedecido la voz de Dios, tuviera éxito en su reinado. De ahí en adelante, la vida de Saúl comenzó a colocarse en caos, porque inmediatamente al ser desechado por el Señor, dice que comenzó a ser atormentado. Le empezó a ir mal
en algunas cosas conforme al pueblo de Israel, porque Saúl tenía también una característica, y es que él había sido colocado como rey sobre Israel, pero Saúl no tenía el deseo en su corazón de buscar a Dios, de persistir en buscar la presencia de Dios. Por eso necesitó la instrucción de Samuel, del profeta Samuel, porque Samuel era el que buscaba al Señor. Y aquí en el versículo dice claramente que Samuel se apesadumbró y oró toda la noche, y muy de madrugada fue a darle la palabra a Saúl de que el Señor lo había desechado por causa de desobedecer a Jehová. Si Saúl se hubiera arrepentido y hubiera buscado al Señor, de seguro que el Señor lo hubiera perdonado y realmente hubiera restaurado su vida, y el Señor le hubiera encargado otra cosa por hacer, y Saúl hubiera obedecido realmente. Esta enseñanza nos lleva a nosotros a entender algo, a entender que cuando recibimos una instrucción de parte de Dios, debemos obedecerla, porque esa primera instrucción que Dios nos da nos está preparando para una nueva instrucción más grande, pero también con mucha más bendición. Cuando nosotros obedecemos, dice el proverbio, obedecemos el consejo, realmente nos evitamos muchísimos problemas. Pero si nosotros despreciamos el consejo, buscamos los problemas. Pero si respetamos la instrucción de Dios, esta instrucción nos va a dar a nosotros éxito. Entonces la invitación mía es: obedece lo que dice la palabra del Señor, y obedece a las personas, a los hombres y mujeres de Dios, o a personas que tengan experiencia en una área específica en la cual tú necesitas. Obedece estas instrucciones. ¿Para qué? Para que realmente puedas tener éxito en todo lo que tú hagas. Yo quiero invitarte a algo. Siempre lo he de decir en todos estos videos, y es que se hace necesario que tú y yo podamos entender la necesidad de buscar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Entonces la invitación del Señor hoy para ti y para mí, que me estás escuchando, de pronto no conoces al Señor, pues a través de esta oración puedes reconciliarte con Dios, porque sé que todos hemos escuchado acerca de Dios. Y también esto es para aquellos que de pronto ya conocen del Señor y están un poco alejados o apartados del Señor. Hoy el Señor te llama con los brazos abiertos y te dice: hijo mío, ven y busca otra vez la instrucción que está en mi palabra, y tendrás éxito en todo lo que hagas. Hoy quiero hacer una oración, y quiero que a través de esta oración tú puedas acompañarme y aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Desde hoy inmediatamente el Espíritu Santo comenzará a obrar en tu interior, y vas a empezar como el mismo Señor te va a dar dirección, te va a dar instrucción a través de su Santo Espíritu, pero también colocará personas a tu alrededor como consejeros, así como los consejeros que necesitan todas aquellas personas que están en estos puestos políticos, que necesitan consejeros a su alrededor para poder tomar las mejores decisiones. Hoy quiero invitarte que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto que entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que me he equivocado muchísimas veces y que he pecado, Señor, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que muchos de los que han estado escuchando esta enseñanza, yo creo que en el nombre de Jesús van a recibir la instrucción de tu Santo Espíritu. Pero hoy te oramos, Señor, para que coloques Samuel a nuestro alrededor, para que coloques personas como José a nuestro alrededor, que tengan la palabra de sabiduría, pero que tengan la experiencia para instruirnos a dónde nosotros queremos llegar, Señor. Ayúdanos. Te pedimos en este día, Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones, para tomar las decisiones que nos van a ayudar, Señor, a que cada día nos acerquemos al propósito que tú tienes con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida.